Somos Natalia Ciriza, Paula Jiménez y Lucía Ayón y vamos a hablar de la captura y almacenamiento de CO2. El cambio climático es uno de los temas más recurrentes en la actualidad, el cual es un gran problema al que nos enfrentamos como sociedad. Este consiste en el cambio a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos, afectando a todos los ámbitos de nuestro día a día. Este es provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases se van acumulando en la atmósfera, haciéndola más gruesa y difícil de penetrar, como si se tratara de una manta, atrapando el calor y elevando las temperaturas. El CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero. Este procede principalmente de actividades como el uso de gasolina para el transporte o de la quema de combustibles para producir energía. Desde la revolución industrial, el CO2 atmosférico ha aumentado en un 50%, lo que significa que el CO2 actual en la atmósfera es el 150% de su valor al principio de la revolución industrial. La captura y almacenamiento de CO2 es uno de los procesos más importantes para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Este se puede aplicar principalmente a grandes emisores como son centrales eléctricas o plantas industriales. Este proceso consiste en capturar las emisiones procedentes de procesos industriales para después almacenarse en formaciones geológicas subterráneas. El proceso de captura y almacenamiento de CO2 principalmente se divide en tres fases: la captura de CO2, su transporte y su almacenamiento. Todas estas etapas involucran numerosos procesos tanto químicos como físicos. Para la captura de CO2 se utilizan diferentes técnicas que involucran ambos procesos. En cuanto a los procesos químicos, se utilizan técnicas como las reacciones ácido-base, de neutralización o de equilibrios químicos. En cuanto a los procesos que involucran técnicas físicas, se pueden destacar técnicas como la compresión y expansión de gases, la transferencia de calor o el cambio de estado de los compuestos. Para el transporte de CO2 ya separado, normalmente se comprime para separarlo por tuberías y facilitar el proceso. En cuanto a su almacenamiento, vamos a distinguir tres ejemplos de técnicas utilizadas. El primero es la acumulación de CO2 en el subsuelo a grandes profundidades, donde este puede estabilizarse. Principalmente se utilizan trampas físicas como atraparlo bajo rocas impermeables, creando un confinamiento por presión. Otro ejemplo es la acumulación por disolución, disolviendo el CO2 en agua salina, gracias a la solubilidad de los gases. El último ejemplo es la acumulación de CO2 por mineralización, provocando que el CO2 reaccione con los minerales del subsuelo formando minerales estables. La contaminación en los últimos años ha tenido un gran crecimiento en los países donde la industrialización juega un papel fundamental. Según algunos estudios recientes, si el uso de combustibles fósiles continúa a este ritmo o aumenta, la concentración de CO2 en la atmósfera podría llegar a 580 ppm. El Protocolo de Kioto promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las tecnologías actuales de captura se basan en métodos tanto físicos y químicos. Hay tres principales enfoques tecnológicos para la captura del CO2. Los sistemas de postcombustión, los cuales capturan CO2 de la corriente de gas de combustión rica en nitrógeno producida por la quema de combustibles fósiles que hay en el aire. La oxicombustión, que utiliza una corriente pura de O2 en lugar de aire para quemar el carbón. Y por otro lado, los sistemas de precombustión, que son diseñados principalmente para eliminar el CO2 del gas de síntesis antes de su combustión para la producción de energía. En la actualidad se siguen varias vías de tecnologías para la captura del CO2. Algunas de ellas son la captura por absorción química, la captura criogénica del CO2 y por último la absorción física. La captura por absorción química consiste en hacer reaccionar el CO2 con un absorbente químico, típicamente una amina, que se encuentra disuelto en agua. El CO2 se absorbe formando un nuevo compuesto, que luego puede descomponerse para liberar CO2 puro y regenerar el absorbente. Algunos de los procesos físicos que intervienen son la energía libre de Gibbs, la entalpía y la cinética, que afecta a la velocidad de la reacción. La captura criogénica es un método donde el CO2 se separa del resto de los gases enfriando la mezcla hasta que el CO2 se condensa o se sublima, permitiendo separarlo. En este proceso intervienen los diagramas de fase. Cada gas tiene un punto de condensación.
La energía térmica. Se remueve el calor del sistema hasta alcanzar el punto de cambio de fase. Y por último, la ley de Dalton, que ayuda a calcular la presión parcial del CO2, esencial para saber cuánto se condensa. Por último, la absorción física. El proceso de absorción física consta de un solo contactor gas líquido y una serie de tanques de vaporización para regenerar el disolvente. El CO2 se absorbe en el disolvente físico en el contactor gas líquido de alta presión y se evapora en los tanques de vaporización de media y baja presión. Los procesos a tener en cuenta en este método de captura son las fuerzas de Van der Waals, que producen una atracción débil entre las moléculas de CO2 y del sólido. También es importante el área superficial, ya que cuanto mayor sea, más CO2 se puede capturar. En último lugar, vamos a hablar del almacenamiento de CO2. Este proceso consiste en tres etapas principales. La primera de ellas es capturar el CO2 en su fuente, separándolo de los otros gases que se generan en los procesos industriales. En segundo lugar, vamos a transportar el CO2 capturado a un lugar de almacenamiento que sea apropiado. Y por último, se almacenará fuera de la atmósfera durante un largo periodo de tiempo. Algunos de los métodos de almacenamiento son el almacenamiento geológico. Este consiste en inyectar CO2 comprimido en formaciones geológicas profundas, donde puede quedar atrapado durante miles de años. Otro ejemplo que podríamos mencionar es el almacenamiento de materiales industriales. Se incorpora el CO2 en productos duraderos, ya sea materiales de construcciones. Algunos ejemplos de este tipo de almacenamiento son el cemento y el hormigón, o materiales plásticos o polímeros. En Islandia se ha instalado recientemente la mayor planta de captura de CO2 que actualmente tenemos en el mundo. Es conocida como Mammoth, pues para poder combatir básicamente contra el cambio climático, siendo hasta 10 veces mayor que la anterior que estaba situada en Suiza. Esta acción es llevada a cabo por la empresa Climeworks. La planta básicamente lo que hace es aprovechar la energía geotérmica de Islandia junto con energía renovable que es suministrada por la central de Heliseidi, operada por OnPower. Y aunque no se especifican realmente las cifras exactas, este enfoque asegura un bajo impacto ambiental, ya que aprovecha una fuente limpia y sostenible y así poder reducir la huella del carbono en el proceso. Una vez la planta está en pleno funcionamiento, el Mammoth modular pues utilizará grandes ventiladores para poder aspirar hasta 36.000 toneladas del CO2 que está presente en el aire circulante de cada año. Ese aire es dirigido hacia un filtro que al llenarse se cierra y se calienta para más tarde poder liberar ese CO2 en forma concentrada. A diferencia de la captura de carbono en el punto de emisión, donde el CO2 se captura justo antes de llegar a la atmósfera, el Mammoth captura el CO2 directamente del aire. Una vez capturado, es transportado y mezclado con agua por Carblix. Más tarde lo inyectan en formaciones de roca basáltica bajo tierra, donde el CO2 reacciona con la roca convirtiéndose en un material sólido y pudiendo asegurar así su mantenimiento permanente y evitando que regrese a la atmósfera. Las técnicas de captura y almacenamiento de CO2 pueden ser de gran ayuda para la lucha contra el cambio climático, pero no son una solución única por sí solas, pues para realmente poder reducir lo que son las emisiones es necesario combinarla con otras medidas, como por ejemplo mejorar la eficiencia energética, fabricar combustibles con menos carbono, etc. Además, es mucho más fácil de aplicarse en países ya desarrollados, pues porque suelen tener más recursos, más experiencia técnica, así como acceso a lugares adecuados para poder guardar el CO2. Sin embargo, todavía pues hay muchos obstáculos que dificultan su uso generalizado. Por ello, es importante poder crear condiciones que ayuden a esta tecnología y también poder aplicarse en países aún en desarrollo, para que realmente tenga un impacto a nivel mundial. En resumen, la física y la ingeniería química nos ayudan a reducir el cambio climático, como he dicho anteriormente, mediante las tecnologías como la captura y almacenamiento de CO2.
Estas soluciones son útiles, pero aún enfrentan retos como el alto coste, la eficiencia limitada y su difícil aplicación a gran escala. Aún así, con más desarrollo e inversión, podrían ser clave para un futuro pues, más sostenible. Con esto concluimos nuestra presentación sobre la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Esperamos que haya sido clara y útil para comprender la importancia de esta tecnología. Muchas gracias por su atención.